¿Qué tal, mis hermanos? Bienvenidos a su canal de testimonio. Estamos listos para escuchar historias impactantes. Bueno, hoy les vamos a pasar unos testimonios que se grabaron por vía telefónica. Son varios testimonios cortos, pero de mucha bendición. Pon atención porque estoy seguro que Dios te va a hablar a través de uno de ellos. Y comenzamos con el primero. ¿Qué pasaría si tú le pides a Dios que sane a alguien o que cambie a alguien o que bendiga a alguien y el Señor lo hace primero contigo? Pues esta es la historia que vamos a escuchar a continuación. ¿Listos? Adelante. Oye, ahora en la pandemia, mi esposo le dio el COVID, pero antes de que le diera el COVID a mi esposo se fue a trabajar a Indianápolis, Indiana. Ujú. Entonces, mi esposo aquí donde vivimos en Georgia, nunca iba a un retiro, entonces le tocó irse para allá y él siempre, pues, verdad, buscando una iglesia católica, fue a dos retiros mientras estuvo allá. Entonces, en uno de esos retiros, cuando él se fue, él no trajo dinero aquí a Georgia, pero trajo algo muy valioso, hermano Arturo. Estuvo en un retiro allá, entonces él se comprometió a rezar el rosario. Entonces, desde entonces rezábamos el rosario todos los días, pero ahora que le dio la pandemia, mi esposo se enferma y como que se enfrió porque yo rezaba el rosario cuando él estaba bien enfermo y él me seguía con su pensamiento, sí. Desde entonces como que se había enfriado. Entonces resulta que hace como 2 meses vino aquí al área de aquí de donde vivimos, Sí. vino Capetillo. Oh, ok. Entonces dije, ay, es mi oportunidad para que mi esposo vuelva a revivir, ¿verdad? Que el rosario. Ujú. Entonces yo le digo a mi esposo, porque yo estaba pasando por una crisis como de mucho estrés. Entonces le dije, hablé con él seriamente, le dije, ¿sabes qué? Le digo, yo ya no aguanto, yo necesito ir a ese retiro. Pero yo me lo llevé con la intención de que él se reviviera, volviera otra vez a rezar el rosario. Le digo, yo no aguanto, yo ya no puedo con esto que traigo. Le digo, entonces yo necesito que por favor me acompañes a ese retiro. Dice, sí, Dulce, sí, yo voy contigo. Entonces le hablo a mi hija, porque mi hija, la más grande, vive en Atlanta, ya no vive conmigo, yo vivo en un condado. Entonces le digo, Carla, le digo, ¿sabes qué? Tu papá y yo necesitamos ir a un retiro y yo necesito que te vengas a cuidarme a mi hija, a mis dos niñas, les digo, a la que está discapacitada y tengo otra de 13 años, le digo, yo necesito que vengas porque mira, a mí me está pasando esto y esto otro y yo necesito ya, pues, ¿verdad? Y me dice, sí, mami, yo me voy. Entonces planeamos todo, salió todo y nos fuimos, hermano. Nos fuimos, pero le digo, mi intención era lo de mi estrés y que él reviviera lo del rosario. Ujú. Entonces, ya estando allá, estaba un sacerdote también de República Dominicana, el padre Antonio. Un sacerdote bien, bien chiquito, entonces, pero con un corazón grande y una sabiduría, olvídese. Entonces, ya cuando estaba en la oración, yo tengo artritis reumatoide. Entonces, cuando ya estaba la oración de sanación, viene el Santísimo. Entonces veo que todo el mundo se dobla rodilla y se hinca. Entonces yo no puedo ya hincarme por mi artritis. Le digo, Señor, yo te quiero adorar de rodillas. Y como que alguien me dijo, ponte de rodillas. Y sí, me puse de rodillas. Entonces, pues duré 2 horas de rodillas, hermano. Wow. Entonces cuando el sacerdote estaba haciendo la oración de sanación, me dice, aquí hay una persona que trae su corazón muy cargado. Entonces digo yo, ¿soy yo? En mi pensamiento. Cuando yo dije, ¿soy yo? Dijo él, sí, eres tú. Dice, eres tú, dice, el Señor quiere liberarte de esa carga que tú traes. Dice, Él quiere liberarte. Dice, Él quiere entrar. Él está entrando, dice, y está sanando lo que tú, está tocando tus articulaciones, está tocando, varias partes de mi cuerpo que yo traía problemas. Y empecé a llorar, dice, llora, dice,
el hermano, haga de cuenta que como que si nomás hubiera venido el sacerdote y el hermano Capetillo, nada más por mí. Eh, porque todo lo que mencionó el padre, todo era lo que yo estaba padeciendo. Yo estaba padeciendo de una infección, yo me tomaba antibiótico tras antibiótico tras antibiótico y nunca no se me quitaba. No se me quitaba esa infección. Pues, para la gloria de Dios, hermano, yo no tengo más infección. Oh, wow. Y lo que le quiero decir que yo iba porque según mi esposo quería que me agarré de eso, de que quería que mi esposo reviviéramos el rosario y yo fui la que salí ganando. Y sí, es lo que yo le quería compartir. También le quiero compartirle, hermano Arturo, que mi hija va a empezar en verano sus prácticas para ser una trabajadora social. Cuéntanos nada más rapidito por qué su hija, la condición de su hija, porque hay gente que no sabe, no ha oído su testimonio. Oh, mi hija nació con espina bífida e hidrocefalia. Entonces su diagnóstico de mi hija era devastador. Para mi hija no había cero posibilidades de vida. Pero mi hija ha desafiado todos los pronósticos médicos, porque cuando el hombre terminó de hacer su trabajo, Dios empezó a hacer su obra. Yo le dije a mi Señor, Señor, yo quiero darte la gloria. Yo quiero decir que tú estás vivo por medio del testimonio de mi hija y de mi vida. Pero solamente tú me vas a poner donde tú crees que me necesitan. Hermano, hace como medio año, no, como un año, ya me estaban diciendo que quería las pláticas de bautizo, sí. Entonces, pues yo me estaba resistiendo. Entonces, acabo de empezar hace como unos 7 meses a dar las pláticas de bautizo. Y ahí es donde estoy compartiendo mi testimonio, hermano. Oh, gloria a Dios. Qué historia tan interesante, ¿verdad? Que nos deja una gran enseñanza. Bueno, pues vamos a la siguiente historia, al siguiente testimonio muy impactante también, ya que nos habla de, esta hermana nos cuenta cómo el Señor le habla a través de la misa. Ella sentía algo, un rechazo por alguien, y en el momento de la paz, ella no le quería ir a dar la paz a esta persona, y el Señor le ordenó, no le sugirió, le ordenó que fuera y que le diera la paz. ¿Por qué? Pues porque ahí iba a encontrar su sanación. Escuchémosla. A ver, hermanita, cuéntenos, ¿qué nos quiere contar el día de hoy? Bueno, yo no estoy ayunando, pero estoy haciendo unos ejercicios que me están compartiendo. Son unos ejercicios espirituales por 40 días. Y quiero contarle la experiencia que tuve en la primera semana. Es algo para mí muy emocionante, pero más que nada es esa respuesta de Dios con nosotros. En mi trabajo hay una persona que no nos llevamos bien. Okay. No voy a decir que somos las grandes amigas, pero simplemente cada quien por su lado, ¿no? Entonces siempre tenía esa como rechazo hacia ella. Okay. Esa actitud de soberbia, la verdad. Puedo reconocerlo ahora, pero en la primera semana que tuve, yo escucho todos los días la misa en vivo en ESNE, y tengo como un año escuchándola de lunes a viernes. En el sembrador. Siempre. En el sembrador, exactamente. Entonces, ese día yo estaba escuchando a la misa, y cuando el padre dijo que diéramos la paz, a mí me tocaba ir a digamos, como a la área de esa persona, y dijo al padre, ¿verdad? Denle la paz al hermano que está, a todos los que están en su casa, denle la paz al hermano que tienen al lado. Entonces, yo me frené y estaba otra persona ahí, entonces dije, yo se la voy a dar a esta persona, ¿no? Porque, me hablo con ella y todo, y le dije la paz de Cristo. Entonces, no, tenía que pasar a fuerza por el lado de ella, y le dije, ya, ¿no? Está bien. Entonces, el padre volvió a decir,
pero yo sé que no fue el Padre, que fue Dios el que me dijo, me ordenó, dale la paz a la persona que tienes. Te dije que dieras la paz a la persona que tienes al lado. Oh. Y cuando yo regresé a verla, ella estaba a un lado, entonces yo me acerqué humildemente y dije, Señor, sé que me estás hablando a mí. Me acerqué a ella y simplemente le dije, oh, estoy escuchando la misa, y dijo el padre, el sacerdote, que diera la paz al que tengo al lado. Y le di la paz. Ella simplemente se me quedó mirando y nada más asintió con la cabeza que ok. Y pasó, ¿verdad? Y yo no sentí nada, la verdad, así como emoción, simplemente acepté y lo reconocí. Dije, ok, Señor, lo voy a dar. Porque en mis pensamientos antes yo había dicho a ella no, a la otra sí. Oh. Eso es lo que puedo ver ahora. Eso fue la semana, que fue como jueves o viernes, la verdad no recuerdo. El lunes que yo llegué a trabajar, cuando yo miré a esa persona, ya no sentía lo que yo sentía antes. Ese como ese rechazo, ese resentimiento, eso feo que se siente. Ya la miró diferente. Ya la miré diferente, la miraba diferente, y en serio, hermano, yo me quedaba mirándola y decía, ¿por qué yo no siento lo que sentía antes? Entonces platiqué con la persona que me está compartiendo los ejercicios y me dijo, Mari, es que la paz no era para ella, era para ti. Amén, amén. Wow, yo me quedé y dije, wow, Señor, gracias. Y te lo puedo decir, hermano, que yo humanamente, yo puedo, quiero entender eso humanamente, pero sé que humanamente no hay explicación. Claro. Todo eso es obra de Dios. Amén. ¿Y cómo son sus ejercicios, hermana? Son reflexiones diarias. Ok. Pues es una reflexión, digamos, y lo juntan con con la palabra de Dios para meditarla, que va acuerdo a la reflexión, y es todos los días por 40 días y en verdad, tal vez no es como el ayuno, pero sí, a mí yo puedo dar testimonio de eso, que no siento eso ahora. La verdad que es muy interesante, la verdad nos deja impactado cómo el Señor se mueve. Pero en la siguiente historia, en el siguiente testimonio que escuchamos y que grabamos, nos llamó mucho la atención la manera en cómo puedes encontrar a Dios. ¿Cuántas veces vas caminando en la calle? ¿O te ha tocado esto de que vas caminando o vas en tu carro, no sé, en la calle y encuentras a una persona que está pidiendo dinero o que necesita ayuda y a lo mejor te le quedas viendo y se la das o no se la das? No sé. Pues esta hermana tuvo una experiencia con una persona así. ¿Y qué crees? Que miró los ojos de Jesús, miró al Señor ahí. Escuchemos su testimonio. Adelante. Primeramente que nada, bendita sea la Madre Santísima que llegó a mi vida y Dios, porque Él me transformó de una manera, hermano, que mi ayuno se trata de mi papá. Ajá. Estoy cuidando a mi papá, está enfermo, teníamos una mala relación, hermano. Mi ayuno no es de pan y agua como lo están haciendo todos, pero creo que en este momento, cuando se trata de Dios, se trata de la misericordia, y creo que es importante, porque yo siempre he escuchado que hablan que dejan de pan y agua, Sí. pero también hay que enfocarnos en los enfermos, porque ellos también nos necesitan. Yo estoy cuidando a mi papá, que está enfermo, no tenía una bonita relación con él, pero por algo llegó a mi vida, hermano. Y ahorita ese es mi ayuno. Ajá. Y ayudar a los enfermos que miro afuera, a los que necesitan ayuda. No sé por qué Dios, pero siempre me presenta algo diferente todos los días. Ese es mi ayuno, hermano. Amén. Ayudar a mi prójimo. Amén. ¿Y qué experiencias ha tenido? Cuéntenos una de sus experiencias. Le cuento el que tuve hoy. Uh-huh. Fíjese que hoy salí, como todos los días, salí a comprarle algo a mis niños, porque tengo 2 niños. Miré una persona afuera que estaba afuera, entonces, desgraciadamente, hermano,
estamos viviendo en un momento que a veces hasta eso ignoramos. No miramos la misericordia de Dios. Y venía con mi hermana y me dijo, pero algo me dijo, párate. Y yo venía acá manejando y mi hermana me dijo, le digo, me voy a parar. Y me dijo, pero ¿estás segura? Pero porque teníamos tráfico. Hermano, no sé cómo fue, pero algo me dijo, llega hacia ella. Estaba sentada, hermano. Siento que Todavía se acuerda, ¿verdad? me estaba esperando él. Amén. Cuando yo llegué, hermano, perdón, No se preocupe, hermana, adelante. la miré, me acerqué a ella. Traía su ropa sucia. Me crucé, hermano. Ni me fijé al cruzar la calle. Corrí hacia ella porque era una mujer. Y levantó su mirada porque ya tenía rato ahí sentada. Y llegué a ella y le dije, la agarré de sus manos y le dije, Dios te ama tanto que aquí estoy. Hermano, me miró y le miré en sus ojos y era él. Wow. Ahí estaba Jesús. Hermano, era él. Miró los ojos de Jesús. Miré los ojos de Jesús, hermano. Amén. Y la abracé, hermano. Y le dije, aquí estoy, Señor. Y me dijo, porque ella hablaba inglés, hermano. Le dije, Él te ama tanto que no te va a dejar sola. No sé cuál sea tu necesidad. Pero levanté los ojos hacia el cielo y le dije, necesitabas de tu ayuda, aquí estoy. Él te mandó tu mensaje, te escuchó. La abracé, hermano, con tanto amor, como si me estuviera abrazando a él. No sabe cómo me sonrió, hermano. Gloria a Dios. Qué bonita experiencia, hermano. Miren nomás. Ay, hermano, porque hay tanta gente que necesita amor. Hay tanta gente que vive con tanta soledad y a veces vivimos en el mundo diario y no nos damos cuenta que el mundo, a veces nosotros somos como ángeles, que no solo pues con ir a la iglesia, recibirlo, ¿verdad? Porque esa es parte importante para que Dios nos dé esa fuerza. Pero también siento que tenemos que hacer algo para hacer una casa arriba, que sé que algún día todos nos vamos a ir. Y siento que tenemos que empezar a construir un castillito arriba en el cielo. Y siento que hay muchas necesidades, hermano. Y a veces con solo mirar a esa persona y decirle que no está sola, que Jesús está con ella, con eso ya es mucho, hermano. Así es. Amén. Amén. Y no sé, hermano, siempre me pasan cosas así. Todos los días, siempre hay alguien diferente. Todo el tiempo Dios me utiliza de esa manera, pero especialmente, hermano, con mi papá. Mi papá lo cuido, le estoy cuidando porque él está enfermo y siento que ese es mi ayuno, hermano. A veces me siento cansada porque lo tengo que atender en la mañana, en la tarde, y digo, ay, Señor, dame fuerza, Señor, ayúdame, porque tengo pues cosas de mi esposo, cosas de mis hijos, pero Dios siempre te da la fuerza, hermano, de alguna manera, y me pongo a rezar mi rosario porque yo creo mucho en mi Madre Santísima y ella es otra parte de la fuerza que ella nos da. Amén. ¿Verdad que hasta se nos salta el corazón de escuchar este tipo de testimonios? Dios sigue hablando, Dios te sigue hablando y te va a hablar a través de este último testimonio que te voy a pasar. Imagínate que hay muchas personas que tienen experiencias sobrenaturales. Sobrenaturales quiere decir que es algo que está fuera de lo natural y que tienen estas experiencias y tienen un encuentro con el Señor. Pues esta historia, esta hermana nos cuenta cómo ella, en una experiencia que tuvo sobrenatural, salió de su cuerpo y a través de que salió de su cuerpo tuvo una experiencia y luego volvió y cuando volvió ya no era la misma. El Señor había cambiado su vida. ¿Por qué? Por tantas heridas que traía en su pasado. Escuchemos este fabuloso testimonio. Cuéntenos un poquito. Sí. ¿Qué nos quería decir? Cuéntenos un poquitito. Sí, bueno, yo soy Ceci, soy una mujer casada, tengo 60 años, tengo una familia hermosa, un esposo muy bueno
unos hijos maravillosos, adultos todos. Mi experiencia con el Señor fue hace 30 años atrás. Wow. Una experiencia muy fuerte. Yo, bueno, crecí en una familia de cuna católica, mis padres casados por la iglesia con todos sus sacramentos. Cuando vino el cambio en el concilio, como se relajó todo tanto, mis padres nos dieron sí el santo bautismo a los 3 meses más o menos después que nacimos, y somos 6 hermanas mujeres. Un varón que nació después de la hermana que me sigue, menor que yo, falleció a los 2 meses después que lo bautizaron. Al día siguiente falleció el niño de un paro cardíaco. Oh, wow. Eso fue muy fuerte para mis padres, un dolor enorme. Eso llevó a mi padre a consolarse y a refugiarse en el alcohol. Pero no fue un hombre, digamos, alcohólico que llegaba borracho todos los días. No, mi papá trabajaba como un caballero de lunes a viernes, y el fin de semana se descuadraba, como se dice. Se salía de su trabajo y se pasaba por ahí y después llegaba a la casa, qué sé yo. Esa historia es larga. Bueno, yo tengo recuerdos de mi infancia, de cuando yo tenía 2 años. 2 años y 3 años. Wow. Bueno, el recuerdo que tengo de los 2 años fue mi papá se violentaba los fines de semana con mi mamá, porque mi mamá era un poco celosa, lo retaba porque llegaba tarde, no le gustaba que se juntara con sus amigos a jugar el fútbol, y algunas veces lo fue a buscar. Entonces eso a mi papá le molestaba porque, claro, yo creo que a ningún hombre le gusta que la esposa lo vaya a buscar, porque después sus amigos le empiezan a decir cosas, que te vienen a buscar, que eres pollerudo, que tu mujer te manda y qué sé yo. Entonces mi papá después se volvía a la casa, mandaba a mi mamá de regreso y se volvía a la casa, y cuando llegaba borracho y la golpeaba. Y yo tengo ese recuerdo de los 2 años que ya éramos, a ver, en ese tiempo estaba mi hermana mayor, que tenía como unos 6 años, después venía la otra como de unos 5, y yo debo haber tenido como unos 2 años y medio, 3 años. Y me recuerdo que estábamos dormidas ya. Y yo no sé qué hora serían de la noche. Y yo desperté por los gritos de mi papá, de afuera de la calle, del patio, llamando a mi mamá. Y mi mamá ella estaba en pie, y ella nos despierta a todas las hermanitas, éramos 4, y nos saca de la cama y nos dice, vengan. Entonces íbamos como en filita india, como se dice, tomaditas de la mano, pero yo era más chica que la siguiente, esa tenía que haber tenido unos 3 años y medio, 4, y la otra, la más grande, tenía como unos 6, y mi mamá llevaba a la guagua que tenía menos de 1 año en brazos. Y salimos por la casa, por la parte de la casa, pero hacia atrás, por el patio hacia atrás. Entonces, yo me suelto de la mano de mi hermana. Me solté. Y cuando vamos saliendo por un pasillo, me meto en uno de los dormitorios y me escondí debajo de la cama. Cuando mi papá entró a la casa, me empujó la puerta y empezó a gritar a mi mamá. Mi mamá se llama Graciela. Entonces le decía, Chela, ¿dónde estás? Tal por cual, te voy a sacar la mugre, papá. Y yo estaba acostadita de guatita debajo de la cama, aguantando el llanto. Era muy chiquita, aguantando el llanto. Entonces fue tanto que cuando mi papá pasa por ese dormitorio y yo veo sus pies, fue tanto el miedo que tuve yo que se me escapa un sonido de llanto. O sea, por ejemplo, una cosa así, ¿ya? Entonces, mi papá entra a ese dormitorio, se agachó, levantó la cubre cama de la cama donde yo me había metido, y me mira y me saca del pelito de aquí, me tiró hacia afuera y me para y me toma del brazo, como de los hombros, y me empieza a mover fuerte y me dice, ¿dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? Y yo de ahí ya no recuerdo nada más. Eso fue lo único que recordé. Llegué a la adolescencia y
tuve una experiencia en mi adolescencia muy dolorosa, muy dolorosa. A los 16 años, mi papá era muy estricto, muy, muy estricto. No nos dejaba salir a ninguna parte, no nos dejaba ir a compartir a un cumpleaños, nada, nada, nada. Y de la casa al colegio y del colegio a la casa. Entonces yo a los 16 años tuve mi primer novio, que era 3 años mayor que yo, tenía 19. Bueno, no nos veíamos nunca. Y un día él me dice que la mamá de él me quiere conocer. Entonces yo le dije, pero yo no puedo ir a tu casa porque a mí no me dan permiso. Entonces, como él era más grande, yo era una adolescente que estaba recién como saliendo al mundo y despertando las cosas, era muy inocente yo, muy inocente. No solamente yo, mis hermanas también. Entonces, él va y me dice a mí, tú sales de la casa para ir al colegio. Yo estudiaba en la tarde. Tú sales de la casa para ir al colegio. Entonces tú te vas en tal lugar y yo te espero ahí. Entonces hacemos como que tú vas al colegio y yo te espero y vamos a mi casa para que conozcas a mi mamá. Entonces yo con mucho susto, yo le hice caso a él y me bajé de la micro. Él me estaba esperando en ese lugar, este chico, y me lleva a su casa. Cuando llegamos a su casa, él abrió con las llaves, qué sé yo, y la mamá nunca apareció su mamá. Y él estudiaba la enseñanza secundaria o enseñanza media, que es acá en Chile. Y bueno, yo me quedé en el living de su casa y él me dijo que se iba a su dormitorio a cambiar su uniforme, qué sé yo, porque tenía que hacer unas tareas. Y bueno, estaba en eso cuando él me llamó a mí y me dice si lo puedo ayudar con una tarea. Ya le dije, yo fui a ayudarlo con la tarea. Y él estaba sentado en su cama con sus libros y sus cuadernos, y yo me siento al lado de él. Ya me dijo que le dictara algo que había en un libro. Empecé a dictarle, qué sé yo. De repente él deja sus libros al lado, sus cuadernos, y me toma el y me toma la mano y me paró. Y me abrazó. Y yo lo abracé porque era mi novio. Pero yo nunca jamás se me pasó algo por la mente de hacer algo, no tenía idea de nada. Y sabe usted que me empezó a besar y a mí no me gustó esa forma que él me estaba besando. No me gustó para nada. Entonces yo traté de empujarlo, de sacarlo, de alejarlo de mí, y él se pone como un demonio. Me dio un tremendo combo, un puñete, en la parte de las sienes, de la parte izquierda, de mi cara, de mi cabeza, y me noqueó. Con eso, me noqueó. Fue terrible. Yo quedé semi-inconsciente. Yo caí para atrás de la cama, semi-inconsciente. Y yo escuchaba todo lejos, lejos, todos los ruidos eran lejos, lejos. Y mi vista se perdió, yo veía todo negro, pero no perdí nunca la conciencia. Y sabe usted que yo siento una forma muy violenta, porque mi cuerpo no reaccionaba, tenía el cuerpo como adormecido, como si yo perdí toda mi fuerza de mi cuerpo. ¿Ya? Y entonces yo siento que este niño, que era mi novio, mi primer novio, llevábamos un noviazgo de hacía unos meses, me rompe mi cuadro, mi calzón, o no sé cómo le dicen allá, me lo saco de una parte, me lo rompe así, y yo siento que por mi vagina introduce algo, entró algo duro, pero que me dolió tanto que yo no fui capaz de gritar porque mi cuerpo no me respondía. Yo no podía moverme porque estaba semi-inconsciente. Y yo lo único que hice fue como chuparme el grito del dolor. Así como para adentro. Esa experiencia fue horrible. Yo fui abusada, violada, como se dice. Yo quedé ahí tirada en la cama hasta que oscureció. Yo llegué a la casa de él cerca de las 2 de la tarde. Iban a ser las 7 de la tarde cuando yo me pude reincorporar. Y cuando lo logré, me paré, me levanté de la cama, salí al living, estaba sentado en el sillón viendo tele.
y me dijo si quería ir al baño que fuera, que ahí estaba todo. Claro que tuve que ir, porque yo sangré mucho. Pero yo quedé en un estado de shock terrible y yo le dije, yo me quiero ir a mi casa. Cuando íbamos caminando hacia mi casa, me dijo, tú no le vas a decir nada a nadie le vas a decir algo de lo que pasó. Dijo, porque yo, si tú hablas, yo voy a matar a tu papá o a tu mamá. Muy bien. Y Muy yo bien. agarré tanto miedo. Y él me dijo, ahora tú eres mía, me perteneces a mí. Y yo estuve con ese niño casi un año, pero por muy puro miedo. Yo no era capaz de decirle a mi papá, porque mi papá era un hombre que si yo le hubiese dicho eso, mi papá lo mata. Estoy segura de eso. Yo tuve que morderme y guardarme eso. Todas estas cosas yo las puedo hablar ahora de esta forma, con esta tranquilidad, porque yo me pude liberar de todos esos dolores, porque el Señor a mí me sanó el día que yo tuve mi experiencia con Él. Eso fue cuando yo ya estaba con mi esposo, con mis hijos. En el año 95 tuve mi experiencia con Dios. Después, bueno, yo crecí, ya fui una niña grande, estudié, después trabajé, estaba con mi esposo, conocí a mi esposo, que nos juntamos, vivíamos en concubinato, como se dice, pero felices, porque yo estaba enamorada de él y yo era feliz. Pues mis padres, como le digo, se relajaron, que nunca nos dijeron, ustedes no, tienen que guardarse, tienen que cuidarse, hasta el matrimonio, nunca nada. Entonces, bueno, yo conocí a mi esposo, me embaracé de mi primera hija, después a los 5 años vino mi segunda hija, aún no nos casábamos, al año siguiente viene mi tercer hijo, y en el año 95 yo tengo mi experiencia. Mi hija mayor tenía 10 años, la otra tenía 5 y mi hijo pequeño tenía 4, cuando yo tuve mi experiencia. Bueno, en esa época yo era una mujer con un cuerpo muy bonito, muy formadita, y me vestía con jeans y con blusas. Siempre nunca mostré el pecho, nunca me gustó. Siempre soy la blusa cerradita hasta acá arriba, qué sé yo, pero como mi silueta era muy pronunciada, yo salía a la calle y los hombres me silbaban y me tiraban los piropos y qué sé yo. Y eso a mí, de cierta forma, igual me elevaba el ego, me subía el ego, y yo me vestía muy bonito y qué sé yo. Cuando yo tuve esa experiencia, yo era una mujer del mundo, ¿me entiendes? Yo sabía que había un Dios, yo sí rezaba el Padre Nuestro, el Ave María, porque yo lo aprendí con mi abuela, lo aprendí con las monjas y rezaba. Pero de ahí, nada más, ni un interés de nada, qué sé yo. La cuestión es que yo un día salgo, fui a comprar cosas a los niños, y cuando yo regreso, yo vivía con mis padres, a todo esto, vivía con mis papás, nosotros no teníamos casa propia, vivíamos con mis papás. Y yo vengo de vuelta, tipo, no sé, 2:30 de la tarde, vengo de vuelta de las compras, entro a la casa, pasé la reja de la casa de afuera, entro, paso y voy por un parrón que mi papá tiene en su casa. Voy caminando por ahí, cuando yo me salgo de mi cuerpo, me salí, o sea, la Ceci se quedó aquí, la esencia, yo, y desde aquí yo me veo caminando con las bolsas, me veo caminando, llegué donde estaba mi mamá, la saludé con un beso, yo desde aquí mirando, y saludé a mi hermana. Yo no puedo explicar eso, yo no puedo explicar cómo sucedió, cómo me salí, no, yo no puedo explicarlo, pero mi cuerpo, mi esencia, no sé si sería mi alma, no tengo idea lo que era, que se quedó aquí. Yo con todo, con mis recuerdos, con mis pensamientos, con todo, me quedé acá, en este lugar, cuando entré, y me vi desde aquí caminando para allá. Okay. Y eso fue, no sé cuántos segundos habrán sido, que de ahí yo siempre que salía y volvía de la calle, iba inmediatamente al baño a lavarme las manos.
Entonces saludé a mi mamá y a mi hermana, dejo las bolsas y voy a tomar la manilla de la puerta del baño. Cuando abro, regreso a mi cuerpo. Cierro la puerta del baño y yo ya era otra persona, distinta. Yo sentía en mi interior un fuego. Yo me miré en el espejo del baño y a mí me salía una luz. Me salía una luz por todo mi contorno de mi cuerpo, digamos. Yo me miraba las manos y me salía luz. Esa experiencia me llevó a Dios de una forma instantánea. Supe inmediatamente Amén. que eso era Dios. Gloria a Dios. Por lo que yo sentía, era una cosa aquí adentro, hermano, que yo sentía que me iba a morir del gozo, del amor tan grande, que no era mi amor, no era mi amor de la Cecilia, no era mi amor humano, era un amor sobrenatural, era el amor de Dios. Yo conocí el amor de Dios. Es una cosa tremenda, tremenda. Si yo no me hubiese sostenido el Señor en ese momento, hermano, le juro que yo me muero. Amén. Me muero de amor, del amor que yo sentía en ese instante. Yo amé a todo el mundo de una manera que usted no se imagina. No se imagina. Yo estuve en ese estado, yo creo que habré estado como 2 semanas. Yo lloraba, pero siempre me escondía porque no quería que me vieran llorar, pero era por el gozo que yo sentía. Por el gozo que yo sentía. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto me va a matar. Esto que yo siento me va a matar. Es muy grande. Es muy grande. Yo no podía contenerlo. ¿Me entiendes? Y un día fue tanto que yo fui donde una hermana mía, que es mi hermana mayor, que está casada. Yo sabía que ella estaba yendo a la iglesia católica y fui para allá temprano. En la mañana llegué a su casa y ella me abre y entro y yo fui puro llorar y mi hermana se asustó y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Hubo algún problema? ¿Qué pasaba con los niños? Mi mamá, no. Y yo le empecé a contar lo que yo había vivido. Mi hermana me queda mirando y me toma los brazos y me dice, Ceci, ese es Dios. Ese es Dios, es el Señor. Entonces yo le dije, pero ¿cómo tú lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Me dijo, porque cuando yo me estaba muriendo a los 14 años, porque a ella le dio la corriente, se electrocutó, ella dice que empezó a salir de su cuerpo y sentía eso, sentía lo mismo. Me dijo, yo iba hacia una luz que había allá arriba. Y cuando cortaron la electricidad, yo volví de golpe al cuerpo y sentí todos los dolores de la quemadura de la corriente. Me dijo, pero eso es lo que yo sentía, Ceci. Eso mismo que tú estás sintiendo es lo que sentía yo. Gloria Y a eso Dios. cambió mi vida. Dios, Eso hermano. me acercó al Señor. Llevo 30 años, pero usted no se imagina. Sí. No se imagina. Impresionante. El que quiere seguir a Dios, a nuestro Señor, tiene que prepararse. Amén. Se tiene que preparar. Sí. Porque no va a ser fácil. Porque las cruces van a venir. Y el Señor mismo lo dice en su palabra. El siervo no es menos que su Señor. Y nosotros somos los siervos y Él es el Señor. Él nos dio la prueba del amor más grande. Dio su vida por cada uno de nosotros. Dio su vida por mí sola. Cada uno de ustedes tiene que ponerse solo en el Calvario, solo. Y mirar a Cristo, mirar a Jesús. Y pensar y decir, Él está ahí clavado, ocupando mi lugar. Mi lugar. Él tomó mi lugar. Él pagó por mí. Él pagó mis deudas. Yo ahora tengo que enmendarme. Yo ahora tengo que hacer todo lo que yo pueda para retribuir ese amor a Dios. Amén, hermana. Amén. Pues hermanita Ceci, muchísimas gracias. Bendición para usted y para toda su audiencia. Bendiciones. Gracias. Gloria a Dios. Y así es como se mueve el Señor. Bueno, pues hemos llegado al final de estos preciosos testimonios. Te voy a pedir que en la caja de comentarios pongas ahí un comentario y me digas en cuál de estos testimonios sentiste que Dios te habló. Es muy importante que tú comentes para que seamos una comunidad. Así que espero tus comentarios porque los voy a ver. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo testimonio. Bendiciones.